Felipe y Manuel. Alguna vez fueron pareja, pero hoy comparten el amor desde el baile. Cuando estaban en la escuela de teatro, su maestra de baile les regaló 2 pares de zapatos y los motivó a salir a la calle a bailar. Ellos son los swingers. Muy cerca de esa esquina, a pocas calles, vive Andrés Larraín, fotógrafo. Andrés ha trabajado haciendo fotografías para músicos, películas, además de retratos. No es que nosotros nos juntemos a bailar solo por bailar, ¿cachai? Sino que nosotros vamos a hacer una puesta en escena, nos tomamos un espacio público en el cual a veces se nos ha dicho que no podemos bailar porque está prohibido. Acá en Chile se prohíbe hacer esas cosas en la calle a veces. En este país de mierda machista, donde todo está hecho por los hombres, de sexo hombre, en favor de ellos, ¿cachai? ¿Y qué pasa con los homosexuales, con las mujeres, con los trans? ¿Dónde quedamos? Y ahí estamos nosotros dando cara, ¿cachai? Como parados 2 hombres en medio de la ciudad de Santiago bailando juntos románticamente para enseñarle a esta sociedad que puede ser, ¿cachai? Como podemos hacer lo que queramos. El hecho de pintar un cuadro, de rayar una pared, de pegar algo en la calle o de agarrar una cámara y sacar fotos es una forma de manifestación política social. La fotografía sí es un arte, es político, todo arte es político, o si no es decoración. Siempre me pasaba que nunca encontraba como una razón de peso como para hacer un trabajo de foto, por ejemplo. Nunca fui muy de sacar fotos en la calle, como que tenía que ver con otros tipos de trabajo. Y después del 18 de octubre como que salí a sacar fotos y como que esa incertidumbre o esa como nebulosa de sacar fotos como que desapareció. ¿Quién puede correr?
dense la vuelta entera, a la orilla de Cross Plaza están los cabros con las cruces. Y estaba con nosotros lo trajimos para acá. Saben que tenemos un herido acá que el se ve lesión ocular bastante no tienes que levantarle las piernas. Dale, Pepito, dale, corte. Dale, corte, compañero, dale, corte, tranquilo. Corte, cabrón, los macos le dispararon a 2 metros de distancia. Sin ni una hueá, sin ni un asco, le dispararon a 2 metros de distancia. Es mi sobrino, estábamos pacíficamente y los pacos culiados. Carabineros de Chile. Ramón Corbalán. Dale, corte, no te toques, Pepito, no te toques, mano. Cuidado, compañero, dale nomás. O sacáis la foto o ayudáis. Me pasó un caso muy particular que estaba sacando unas fotos de un cabro que se lo estaban llevando detenido. Y mientras yo le sacaba fotos, el weón me gritaba: weón, no me saquís foto, ayúdame. Y yo decía: weón, sacando la foto, decía: loco, ¿cómo te puedo ayudar de verdad? Son 8 pacos llevándote. La única forma que creo que te puedo ayudar es sacándote una foto. Yo creo que visibilizar es la forma de ayudar. Puede que sea media rara y media ambigua, pero la fotografía es rara y ambigua también. Tengo una herramienta que es una cámara, tengo una postura política que está en contra del gobierno que está hoy en día. Y creo que la única forma que yo tengo para combatirlo es salir a fotografiar. Llegamos ahí manifestándonos nosotros como Felipe Manuel Swinger y que estamos también a favor de todo lo que se está exigiendo de las manifestaciones y una forma de apoyo y de decir nosotros también estamos apoyando esto y podemos entregar también en la danza o colchón, bálsamo. Todavía no empezaba nada, ¿cachai? Todavía no empezaba así, ni siquiera se cortaba el tráfico. Entonces unos cabros empezaron a poner piedras y ahí nosotros dijimos, ¿cómo podemos ayudar con lo que nosotros hacemos a estos cabros, ¿cachai? Y nos pusimos a bailar en la calle, a cortar el tránsito, ¿cachai? Cuando así no dejamos pasar a los micros, a los autos, probablemente se tuvieron que empezar a desviar, pues.
porque creo que no solo me pasó a mí, sino que a mucha gente. Mi mamá nació en plena dictadura del 73, ella creció, vivió con miedo siempre, como que ella ya tenía muy normalizado eso. Ahora entiendo el miedo de mis padres, ahora entiendo los fachos, entiendo a los pobres, los marginados, como fue un... Y en ese sentido es como muy... Como la verdad libera al que la escucha y al que la dice. Entonces, de cierta forma me sentí muy libre. Es cuático porque lo que nosotros se genera mientras bailamos en la gente es como tú veis cómo la gente se vuelve a enamorar, cómo la gente ríe, ¿cachai? Cómo la gente llora, cómo la gente se abraza, cómo la gente se encuentra con ellos mismos. Entonces es un espacio de liberación igual para ellos, ¿cachai? Como para que ellos puedan disfrutar. Hoy en día la Plaza Dignidad es como que reconvirtió esa energía de celebración como de deporte o de hitos como más o menos históricos, y un lugar de celebración donde la gente celebra haber como despertado, haberse dado cuenta y ahora poder conversar con la gente, como que no hay miedo. Como que se ha formado más comunidad, y yo creo que es de cierta forma igual súper bueno porque es lo que invita también todo este estallido. También es algo que se había perdido, el encuentro, las organizaciones. La gente empezó a conversar con el que está al lado, el diálogo en el metro. La Constitución es el segundo libro más comprado en Chile en 2019, en 2 meses. Han sido 2 meses de resistencia y de repente la gente dejó de salir a la calle y todo se vuelve una utopía, ¿cachai? Como el cambio se vuelve una utopía, la mejora se vuelve una utopía, y nosotros hicimos una ruptura vanguardista a nivel mundial, ¿cachai? En la explanada del metro, hacían y destruían, como una exposición artística itinerante que nunca volverá a ser igual. En cada respiro había nuevas ilustraciones. En cada respiro había un primer caos. En cada respiro había un nuevo mutilado. La Plaza Baquedano, rebautizada como Plaza Dignidad, tuvo momentos de tranquilidad, como recuerdo de la lucha.
sacar esas fotos, las fotos que he tomado, creo que le pasó a todos los fotógrafos, como es lo que teníais que hacer, ¿no? Si el fotógrafo tenía una cámara, tenéis que hacerlo. No sé, en mi caso no hubo mucho cuestionamiento de nada, ¿cachai? Como estar a cagada, lo voy a hacer, ¿no? Porque tengo que hacerlo, como un deber, con el oficio. Más allá de que me reconozcan por lo que hago, que igual es algo hermoso que me sucede, ¿cachai? Como que me ha sucedido. Yo quiero como bailar y bailar y bailar y bailar y bailar toda mi vida, ¿cachai? Como poder bailar y coreografiar y crear cosas, ¿cachai? Como pensar, poner en escena argumentos políticos con el cuerpo, ¿cachai? Como no que sea solo danza por danzar, sino que sea algo que tenga un trasfondo, que tenga un porqué.